el día 18 y 19 de septiembre son muertos, son muy muertos, muy difícil. Cuando juega Chile es muerto, es muy muerto. Hola, hola, ¿qué tal, gente? Nuevamente otro capítulo. Ya no sé cuál capítulo vamos, hermano. 9 o 10 parece que va a ser este, ¿no? Sí, ¿Ya? ¿Y la cosa... cuenta? No, perrín, no llevo la cuenta. No, yo que lo he editado creo que este es el 10, hermano. Igual hay unos que están sin subirse. Exacto, están esperando su momento. Tenemos uno ahí, unos joyas. Bueno, esta semana volvemos a nuestros inicios, a la sección de misiones por el mundo. Así que tenemos un invitado. Oye, ha estado a fuego la estaca Quilicura en estos capítulos. Sí, se nota la localía. Es que Quilicura la lleva. No era renca esa cuestión. ¿Cómo estáis, Fabi? Bien. Gusto y agradecido de estar hoy día con ustedes, así que... Genial. Hoy te voy a decir Fabián mejor para no confundirme con el Fabi y el otro Fabi. Claro, Fabián 1 y el de repuesto. Fabi y Fabián. Sí, para no perdernos. Claro, cuéntanos un poquito a la gente, hermano. Una breve descripción tuya. Bueno, yo me llamo Fabián Merino, tengo 27 años, soy de la estaca Quilicura, la mejor del mundo, no mentira. Y bueno, yo serví la misión Chile-Antofagasta en los años 2015 a 2017. Así que eso un poquito de mi historia. Oye, una pregunta para las chicas, soltero o casado. Casado, hace 6 años. Muy bien, felizmente casado. O sea, a ver, espérate, 2017, ¿cuánto? O sea, te casaste al toque. Sí, llegué en febrero y me casé en julio. Enfocado el hombre. Pero es que el otro invitado de Colombia que tuvimos también enfocado. Sí, hermano. ¿Hoy lo esperaron a usted o se dio todo? No, esa historia da para otra, ¡Ah! da para un punto aparte. Ya, anotémoslo para la... No, de hecho tenemos anotada esa sección, ¿cierto, Fabi? Sí, vamos a hacer misión y romance. Hay revelación de por medio, reino relajo. Ya. ¿Volviste, Fabi? Sí, está nuevamente con nosotros. Volví a duras penas con la cámara más 4K que pillé. Después de un machituna al compu, Sí, está aquí con aquí nosotros. estamos. Oye, pero Fabián sigamos. ya alcanzó a presentarse, así que vamos a ir directo al grano. Cuéntanos un poquito, Fabián. Lo primero que siempre hablamos es cuando uno recibe el llamamiento, como que lo primero que uno piensa es qué ropa llevo, porque va a depender mucho del clima. Entonces, ¿qué consejos tú puedes dar a los futuros misioneros que van a servir allá? Bueno, la misión, Antofagasta, en cuanto a clima, es súper diversa. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, no sé, por ejemplo, oye, no, abrigo no te lleves porque no te vas a pillar con lluvia, por ejemplo. Y yo fui porfiado y me llevé uno. Y al mes de misión me tocó el aluvión del 2015. No. Yo estaba en Antofagasta, entonces me tocó lluvia. Entonces después me fui a Taltal y me tocó otra lluvia. Entonces el clima ya, si bien es el norte, muy entre comillas, que es seco, pero es muy diverso el clima. Por ejemplo, Arica a estas alturas del verano es súper húmedo. Entonces allá calor siempre, pero Calama, por ejemplo, que está en la altura, es distinto, el súper frío arriba, en las noches también es súper frío. Por ejemplo, si te toca en la zona de los pueblos, que es El Salvador, en El Salvador cayó nieve en un invierno ahí. Wow. Entonces súper diverso. Por ejemplo, yo me llevé 12 camisas manga larga y mandé a cortar 6, que le cortaran la manga. Claro. Entonces yo me llevé 3 suéteres, los pantalones ternos, pero igual yo me llevaría un cortaviento, una parquita, ¿no? Una, como para una lluvia a lo mejor del sur. Pero eso mito de que uno va y no se va a pillar lluvia es mentira. Mira. Sobre todo ahora último en el clima como está, que está más tropical,
entonces es seguro que te vas a pillar al menos una lluvia ya, porque como digo, los climas por sector son muy distintos. Claro, o Oye, sea, yo tengo un amigo, bueno, lo conocen, pues al Nico, que se mudó para Ujú. Antofagasta. Él me contaba que una de las cosas que él le sorprendió cuando él llegó es que una vez hubo como una pequeña lluvia y para la gente era loco, como que se que estaba cayendo el mundo, así. Sí, sí, No, de no sé hecho, qué tan cierto es. es que las casas, muchas casas del norte, se ve el techo así, plano, como en esta posición, no tienen como algunos caídas de agua, porque no están preparados para la lluvia. Entonces, algo muy común, por ejemplo, a mí me tocó en el tiempo del aluvión estar en la zona alta en Antofa, y era muy común así casas súper bonitas, la gente buscando nylon para poner arriba del techo. Como que mm, el nylon era furor cuando estaba lloviendo, porque la gente ponía las... No, no estaban preparados para la lluvia, porque el techo era como para cubrir, y las tomas peor. Entonces, no hay como una preparación, a pesar de que ya han tenido aluvión y todo, pero sí te puede tocar, como digo, una lluvia bien, y una potente, así como en Santiago, dependiendo de donde uno esté. pero tú dirías que igual, o sea, se van a topar lluvias, pero aún así para la gente es como un poco raro, ¿cierto? O sea, la probabilidad quizás es un poco baja. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que te va a topar en los 2 años, yo me topé unas 3 4 lluvias Ya. entre que estuve en Arica, en Antofagasta, entonces sí, yo por eso digo, o sea, yo me llevé 3 suéter, 3 4 suéter, y me llevé una chaqueta, así como para los casos más especiales. Entonces, en ese sentido, igual hay que ir como preparado. O sea, lo que yo voy es que no vayan pensando que allá no van a pasar frío, por ejemplo. Que no vayan pensando que no se van a tener que abrigar, porque si no van a tener que llegar y gastar plata. Porque como les digo, por ejemplo, si les toca en El Salvador y les cae una nieve, que pasó, entonces no es como que fantasioso decir que va a pasar frío, sobre todo en Calama, en sectores más altos. Oye, pero la nieve no es algo común de todas maneras, ¿verdad? No, fue algo súper fuera de lo común, pero últimamente igual yo he visto como por las noticias en el norte, y que de repente llegan, no sé si al cero, pero las temperaturas bien bajas, sobre todo en la noche. Claro. Claro, oye, qué buena, qué buena. Oye, hablando de este tema de repente, si no de repente ya no llevamos la ropa adecuada o no se lleva la ropa adecuada, vamos a tener que entrar a gastar plata. Hablando un poco de eso, ¿cómo fue para ti administrar tu plata? ¿Cómo andaba bien? Eh, O Cuéntanos un sea, poquito de eso. sí, afortunadamente para mí, estando dentro del mismo país, no me afectaba el tema del cambio y todo eso, entonces yo tenía mi cuenta RUT de... Sí, saqué mi cuenta RUT, que a veces los jóvenes no la sacan, yo la saqué antes de irme a la misión, porque si mi familia me podía depositar unos 20.000 pesos, ya fuera para un completo, para comprarme zapatos, no sé, ahí uno variaba, eh, te servía y te salvaba. Entonces, si yo tenía que girar plata en el PIDE y iba al cajero, total, uno chileno sigue siendo chileno en el norte, entonces no afecta mucho, pero sí lo que allá en el norte, yo me acuerdo, nosotros versus otras misiones, por lo caro que es el norte, nos daban un poco más de dinero. Nosotros, por ejemplo, en ese tiempo, si teníamos mamita, nos daban 150.000 pesos, hablando de 2015, y eran 50 para la mamita de comida, 10 para la mamita de ropa, y el resto para darte vuelta, por así decirlo. Comprarte las comidas básicas, desayuno y todo. Oye, todavía yo hace tiempo que no escuchaba eso, como que había mamitas. Sí, o sea, yo creo que depende del barrio, y depende también de los misioneros, porque en algunos casos la mamita era como una tradición de años. Yo llegué a barrios donde la mamita llevaba años. Claro. Y de repente habían eldres que decían, no, ¿saben qué? Por yo esas 50.000 pesos hago magia y no sé, como porotos negros con arroz todo el mes y gasto menos. Entonces cortaban un poco a la mamita, pero igual era un tema, porque la mamita a veces contaba con ese dinero. Sí, bo. Bueno, Qué Entonces, chistoso, qué chistoso servir como en el mismo país. Y ahora que usan el Facebook como todo el día, qué sé yo,
Como, oye mamá, gancha2lucas.comple. Claro, claro, oye, me falta para la pica, viene el delivery, deposítame, transfiérame, Claro. Sí, qué chistoso eso, ¿te imaginas? Oye, descargarse. yo nunca he estado mucho tiempo en el norte, entonces pasaba en Arica y nada más. Pero sí está ese concepto de que las cosas, sobre todo saliendo de Santiago hacia los extremos, es más caro. ¿Qué piensas tú que es muy caro allá como para ir preparado y que quizás cosas tienen como un precio quizás más normal, crees tú? Es que depende mucho del sector, porque por ejemplo Arica, a lo que es el norte, para mí era más barato, por ejemplo, que Antofagasta misma, o Calama, por ejemplo. Es como que mientras más esté concentrada la minería, más caro puede ser en algunas cosas. Sube el Y por eso estándar digo de que todo. depende mucho donde uno esté, porque por ejemplo en Arica estaba el agro, y el agro era como un símil a La Vega, entonces encontraba las cosas más baratas. En Iquique, por ejemplo, está la Sofri, entonces uno puede ir y comprar las cosas más accesibles ahí que en otros lados. Entonces, por ejemplo, Antofagasta, tal, los pueblos son caros. O sea, no sé, por ejemplo, yo en Santiago compraba la leche, está la Soprole de litro a 800 y en Taltal estaba a 1300, 1200. Porque como es un supermercado para todo el pueblo, y ese supermercado, no sé, pues en Taltal no había un líder, un Unimar, que era como un supermercado local, Monopolio. un monopolio, claro. Entonces, sí, por eso les digo, depende mucho del lugar donde uno sirva. Las zonas son bien diversas en cuanto a clima, en cuanto a lo barato, en cuanto a lo caro. Entonces, lo que uno tiene que ir es preparado para todo y guiarse con los compañeros también. Preguntarle a los miembros. No es como un estándar, no sé, como aquí en Santiago, por ejemplo, que aquí los precios son todos iguales, por ejemplo, excepto ciertas zonas. Pero allá varía mucho del lugar. Oye, Bien, ¿son muchas las distancias de un punto a otro? Mira, ya, entre punta y punta, entre Arica y Vallenar, los cambios son en bus. Así que si les tocan Antofagasta, fírmense con los cambios. Son en bus. La iglesia ocupaba Turbus. Entonces a mí me da un poco de miedo, pero fue muy bueno, nunca nos pasó nada. Pero son 24 horas en bus entre Arica y Vallenar. Chao. Entonces si te tocaban los cambios y el cambio era durante el PIDE, entonces tú perdías todo el PIDE. Todo el pibe viajando. Tenías que llegar el otro día martes, escribir en el correo así rápido, estoy vivo, no me morí, tuve cambio y hablamos el otro lunes. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó un cambio largo de 21 horas cuando me tocó de Arica a Copiapó. Pero mi esposa tuvo el más largo, que fue de Arica a Vallenar. Ella estuvo 24 horas. oye, te dan comidita por último ahí arriba, ¿no? Pero liviana, te dan un pan de molde, un juguito en caja. Eso va a las 24 horas. Y cada cierto rato, o sea, dependiendo el tramo que uno hace, te traen algo. Y aparte Claro. lo incómodo es que las paradas tampoco son tanto tiempo. O sea, no es como que uno diga, ya me bajo, voy al baño, me voy a comprar un juguito. No, son 10 minutos, si es que, entre que se bajan los que van a la ciudad y se suben los que vienen subiendo y partimos de vuelta. De hecho, para mí Claro. era chistoso que cuando te tocaba un cambio largo, cuando yo me fui, por ejemplo, de Taltal a Arica, que fueron 17 horas, me fui con un Elder hasta Iquique. Y en Iquique el Elder se bajó y se subió otro Elder en el mismo asiento. La iglesia como que compró el mismo asiento y me fui con él hasta Arica. Ah, Entonces, ya. Optimizando recursos. Claro, 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 claro. claro. Está Oye, bueno. qué entretenido. Oye, de De hecho, verdad. el tema de las distancias, bueno, ahora con los celulares debe ser más fácil, pero por ejemplo, cuando a veces uno tenía entrevistas con presidente era quien se te daba la vuelta por toda la misión en auto, la oficina igual. Pero si, no sé, tenías una entrevista especial, no sé, de repente algún misionero que no se sintiera muy bien y necesitara urgente hablar con presidente, te sacaban pasaje y te tocaba, si estaba en Arica, 12 horas, si estaba en Antofagasta, estaba ahí mismo. Pero igual era como un tema decir, chuta, estoy tan mal como para tener que ir a Antofagasta a hablar a la casa de la misión con presidente, no era... Sí, no se podía hablar por teléfono, me refiero, como por llamada. Claro, claro. Me carga andar en bus tanto rato, loco.
No, sí. Y aparte, No, pues, el tema es que cuando uno viene, digamos, de vuelta, por ejemplo, si te toca, estás en Arica y te toca, no sé, por consejo de liderazgo, bajar en la misión, típico que te va a tocar el control de aduana. Entonces uno, no sé, a veces nos tocaba, le contaba al Ivancho que nos tocaba viajar, salíamos a las 8 de la noche para llegar al otro día a las 8 de la mañana para el consejo de liderazgo, y a las 3 de la mañana había que bajarse del bus, tomar las maletas, pasarla por el escáner, después que es qué típico que lata. siempre había alguien que quedaba ahí por alguna mercancía media rara, y después de vuelta arriba y de vuelta a dormir. Entonces, y al medio de la nada, pues entonces aparte hacía harto frío, pues en medio del desierto está el punto de control, pues entonces De puro pensarlo me da lata, loco. era un tema, ¿no? Y eso influye en los sectores, porque, por ejemplo, si, no sé, yo me iba de Antofagasta a tal, aunque fueran 3 horas, pero difícilmente volvías a ver a los miembros o a los conversos. Era como que te fuiste y a menos que te tocara de nuevo en la misma ciudad y uno se podía escapar un pide y a verlo, pero fuera de eso era como que literal te ibas y no volvías más. Claro. Oye, las personas que nos ven quizás de otros países, ¿por qué tanto control dirá el Fabián? En realidad, acá en Chile la puerta de la droga al país es el norte. Claro, claro. ¿No te trajo algún conflicto eso? No, no, o sea, solamente el tema migratorio, no, o sea, uno conoce mucha gente. Yo, por ejemplo, la primera familia que yo conocí, con la que enseñamos, eran de Bolivia. De hecho, yo decía, qué bueno que me tocó aquí porque hartos te desean de que estando en Chile no conoces mucho, pero yo comí comida peruana, boliviana, pasé una Navidad comiendo comida colombiana, peruana. Entonces como que hay harta variedad. De hecho, los miembros, los barrios también. Ya es muy común, por ejemplo, que sea una actividad MasterChef o no sé, para el Día de la Raza, algo así, que cada país tienen para hacer esa actividad de forma natural, que cada país haga un plato típico, por ejemplo. Entonces está el staff de la arepa, el staff de la huancaína, de la comida boliviana, tienen ahí el chileno pondrá su empanadito y hacen una... Eso se da súper bien. Qué Igual uno se va entrete. haciendo amigo, allá por ejemplo es común, bueno, ahora acá en Santiago ya se ve más, pero a mí me impresionaba que uno veía el carrito sopaipilla y al lado el carrito de la papa rellena y la arepa. Como que en ese tiempo ya se hacía común. Claro, por el Qué norte bueno. comenzó la inmigración quizá en mayor volumen. Oye, pero eso también genera quizás contrastes culturales diferentes, entonces, fuera de que tú hayas servido en Chile, por ejemplo, lo vimos en el capítulo de la misión Concepción, la gente del sur tiene culturas distintas como personas. No sé cómo es la gente del norte, ¿qué piensas tú? O también contrastándola un poco con las diferentes nacionalidades que tú encontraste. Y eso era como lo diverso, por así decir, porque, no sé, por ejemplo, hoy día nos tocaba almorzar con esta hermana que estaba asignada y ella ya, él les preparé ají de gallina. Y el otro día después ya te tocaba una familia chilena y después te tocaba una colombiana, como les digo, por ejemplo, en una Navidad nuestra mamita hizo comida colombiana, entonces comimos papa rellena, hizo boñuelos, hizo estos como panchos con salsa de piña, así yo nunca había comido completo con salsa de piña dulce, entonces, pero la gente es bien amable, es bien amable. Lo que sí, la gente chilena del norte versus Santiago, yo encuentro que son mucho más directos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ellos o quieren escucharte o no quieren escucharte, o te escuchan la primera visita y en la siguiente te quieren devolver el libro mormón porque no te quieren hacer perder el tiempo. Entonces a mí me tocaba varias veces que en la segunda lección yo decía, no, él sabe qué, yo estoy bien, pero les voy a devolver esto porque no les quiero hacer perder el tiempo, y había como que reenseñar a veces y la gente como que se activaba el interés. Pero ellos son como muy así de ese estilo. O sea, no te Ellos, cuentean, no andan con la vuelta larga. no, para mí no fue así. Siempre hay personas como de todo tipo, pero en general era así. Otra cosa que a mí me impresionaba un poco es que como en el norte, bueno, el arriendo es más caro y los turnos de la minería hacen que muchas familias no estén.
los turnos 14x14, 8x8, 25x5. Entonces, uno acá en Santiago, por ejemplo, preguntaba y decía, hola, ¿cómo está? Estamos buscando a su vecino. No, si es que él trabaja. Aquí era como, no tengo idea de mi vecino. Casi lo veo tarde, mal y nunca, no lo conozco casi, o yo llegué aquí hace poco. Entonces eso también es como distinto, como que están algunos muy preocupados como de su esfera. De hecho, Claro, hay sí. mucha gente de todo Chile que va al norte a trabajar. Que a veces Claro. está por turno. Sí, de hecho a veces uno se topa miembros que son, claro, como tú dijiste, del sur, y que te ven en la calle, Elder, venga, y te compran algo, así es que no, yo soy de tal parte y ando aquí por trabajo. Andan en estas típicas camionetas rojas de la minería que andan... Claro. L200. Sí. Oye, y eso, ¿cómo de repente este trabajo de la minería y los turnos afectan los barrios, por ejemplo? Que falta Sí, liderazgo, que el obispo está de turno, no sé, se me ocurre. sí, pasa mucho, pasa mucho. Yo tenía, por ejemplo, el líder misional en ese tiempo, que era obispo de uno de los barrios donde serví, y el líder misional trabajaba en Coyahuasi, en Iquique. Entonces él estaba 14 días y los 14 días que no estaba, como que uno se planificaba por los 14 días que él iba a estar. Y en los 14 Claro. días se apoyaban en el obispado, entonces era común que, por ejemplo, algún consejero, o incluso creo que en Copiapó un presidente estaca estaba, un consejero estaca estaba 14x14. Entonces, lo bueno sí es que los 14 días que estaba, el miembro era como full dedicado, o sea, hacía todas las entrevistas posibles, hacía todas las visitas, todas las actividades y se complementaban para que la ausencia se notara lo menos posible, por así decirlo. No, bueno. Pero sí, porque hay turnos muy comunes ya, que hayan turnos 14x14, 7x7, y dependiendo de los turnos, algunos son turnos más desgraciados que otros. Por ejemplo, había uno que era 21x7. Entonces eso igual influye en qué llamamiento se le da al hermano, porque son bien pagados, pero son lejos de la familia. Sí, pues, totalmente. Totalmente. Oye, te escuché antes decir que comiste completo con salsa de piña. Me quedó esa cuestión dando vuelta. Ah, sí, es que lo que pasa es que estuvimos en una Navidad con una mamita, que la familia Lemos, que ellos eran de Colombia. Entonces la Navidad fue como a la colombiana, por así decir. Ahí yo, no sé, comí el arroz con pollo, pero era versión Colombia. Un compañero decía que era como el fruto del árbol de la vida, la papita rellena, porque como viene envuelta en papel aluminio y es como todo así, es como bien, bien potente, no se come una y queda rica, decía la bola de gozo, le decía la bola de gozo, el fruto del árbol. Y decía, hermana, ¿cuánto nos va a dar del fruto del árbol para probarlo de nuevo? Entonces, era como bien, como bien bueno, arepa, y claro, esa vez hizo pancho, porque creo que le decía pancho, era completo, y había una salsa de piña que yo pensaba que era dulce, pero es agridulce, entonces fue como bien distinta. De hecho, a mí, por ejemplo, no me gusta comer guatita, y ellos sabían, porque te preguntan típico, oiga, que no les gusta, y ella hizo una preparación especial, y yo ni la sentí, y el papito después se reía, porque dijo, oiga, usted comió guatita de puro mañoso, no es que no le gusta, porque aquí la preparamos a lo colombiano y no se dio ni cuenta. Qué Entonces, bueno. sí, no, Oye, tengo una pregunta. ¿Cómo se siente estar ahí, o sea, haberse vivo la misión Antofagasta y que se anuncie un templo? bien, de hecho fue súper especial, pero fue justo, a mí me dio como un poco de, no de cosas, pero fue como, yo me acuerdo que justo estuve en conferencias de estaca en la capilla, y se anunciaba un templo y los hermanos, ¡ah! La euforia, el grito, y hermanos celebrando, algunos casi cantando el himno nacional. Y justo cuando anunciaron el de Antofagasta, presidente Nelson dice algo del estilo como, si les toca el lugar, cálmense, celebren para adentro y tal. Y dice Antofagasta, y yo como, para adentro, digo. Como que con mi esposa nos miramos y como que apretamos la mano como de, ¡ah! Como gritito de pánico para adentro. Fue como de, ¡ah! Ya. Me acuerdo de esa conferencia, de esa sesión. El que tuvieron que decir, porque yo creo que la euforia ahí era... Sí. No, pero sí, yo tuve la bendición por trabajo de volver a Antofagasta, que eso es lo malo, que uno si quiere volver a la misión, metiendo otro tema,
es complicado volver después a Antofagasta porque tú dices, por ejemplo, ya vuelvo a Antofa y dices ya, visito a la gente y todo, pero después digo, y para ir a Arica son 12 horas, entonces tendría que ser otro avión, por ejemplo, o un bus. Entonces, en cuanto a dinero, volver igual es una inversión grande si uno quiere hacer la ruta completa. Pero por trabajo pude volver a Antofagasta y un miembro amigo me llevó al templo. Entonces igual fue bonito poder verlo, ver que ya estaba como casi 80% terminado, los miembros igual como trabajan, te abren la puerta un poquito y uno le puede sacar fotos. Está como bien, fue bien Oye, especial ver y ver el templo ahí. ¿y ahora en diciembre? ¿Cuándo? ¿Enero? De lo que nos dijo este miembro, era el primer trimestre del próximo año, porque ya estaba como todo lo que el interior están haciendo ahora, ya está como toda la Ya, parte bacán. gruesa lista. Entonces yo creo que ya el próximo, en el verano, yo creo que van a anunciar la dedicación. El gozo nomás, el gozo de haber servido como misionero y decir, Y sí, sí, todos dicen que esa va a ser una gran congregación después de gente. algo aporté, dice. Claro, Seguro. ir al puerta abierta, como ahí esa piedrecita pusimos algo cada uno. Oye, pasando ya a otro tema. ¿Algún consejo adicional, quizás que quieran mencionar, que no hayamos tocado todavía para los que van a ir a Antofagasta? Bueno, como dije, el clima es bien diverso, entonces solamente sacarse un poco la idea de que no les va a tocar la lluvia y todo este tema que les puede pasar, el frío igual. Y no, o sea, yo lo que les diría ya pasando como al punto como misional es que disfruten los 2 años, porque a veces algunos misioneros se van con expectativas, digamos, de no, que yo voy a bautizar todas las semanas, todos los meses, y, y a veces eso te juega en contra cuando uno se va con demasiadas expectativas y uno no disfruta la misión. Me encuentro que uno tiene que ser obediente, seguir las directrices, las normas que te van a decir los presidentes, pero disfrutar la misión en el sentido de hacerse amigo de los compañeros, porque al final ellos pasan a ser tu familia. Entonces, creo que a veces cuando uno se va con expectativas demasiado altas, después uno como que se desilusiona y empieza a bajar el ánimo y eso no debe ser así. Encuentro que hay cosas de la misión que son importantes, pero que uno tiene que verla en la justa medida. Por dar un ejemplo, si me llaman o no de entrenador o de líder de zona o líder de distrito, que a veces líderes se desaniman o se desenfocan porque no me llamaron o porque los demás de mi grupo lo están llamando y a mí no. Entonces yo encuentro que el Señor sabe cuándo uno le va a confiar alguna responsabilidad o dónde le va a tocar a uno. Entonces yo lo que les recomendaría es que sean lo más obedientes posibles, pero que disfruten el tiempo, que disfruten de conocer, de amar a la gente y de no caer en esas expectativas, porque al final entender que no, o sea, que estamos trabajando, pero que no estamos trabajando solo. Oye, qué bueno que hayáis tocado este tema, creo que no lo habíamos conversado en otro capítulo. Eh, y bueno, ustedes me corregirán quizás en los comentarios ustedes mismos, pero me acuerdo que había una cita en Predicando el Evangelio que decía que tu éxito no se mide por eso, ni por la cantidad de autismo, ¿cierto? Ni la Ah, sí. asignación, ni las asignaciones que tú Ujú. tuviste en la misión. O sea, si por ti se siente el espíritu, o si tú enseñas y el espíritu le testifica a la persona que lo que tú enseñas es correcto, es porque estás haciendo bien la pega. Y Claro, ese es como un medidor de éxito. Y sabes que es súper real lo que tú dices, porque cuando no te llaman de. Si tú quieres ser líder, o sea, yo tuve un compañero que él quería ser asistente porque todos sus hermanos fueron asistentes. Entonces, si no te llaman de asistente y si tú estás desanimado, todo eso influye en tu función como misionero. Así que me gustó mucho que hayas tocado ese punto. Sí, sí, yo porque no sé si. Dime, dilo, Juan. No. o sea, que algo que ocurre es que a veces pasa que obviamente uno trata de transmitirle a las nuevas generaciones de cómo fue su misión. Entonces a veces los jóvenes salimos
Me acuerdo yo pensando de que te dicen, no, yo bautizaba todas las semanas, 5 familias, 3 familias, familias completas, y después uno se sentía mal, porque no sé, por ejemplo, yo en el segundo año fui entendiendo varias cosas y logré tener un número de bautismos que yo me sentí tranquilo. Pero yo el primer año me sentía muy mal y mi presidente de misión siempre me decía, él tiene que confiar nomás, si usted está haciendo lo correcto, el Señor en su tiempo va, va a ayudarle. Incluso después una vez mi primer presidente, yo lo quiero mucho, él me corrigió y me dijo, es que la obra no es suya, porque si usted va y enseña y predica y usted se va y otro elder llega y esa persona se bautiza con ese elder, no es el bautismo de ese elder, los bautismos son del Señor. Y me dijo, y en la eternidad, esas personas igual se van a acordar que usted les predicó. Entonces usted disfrute su misión, pero entienda que los bautismos son del Señor, no son suyos. O sea, no es tan importante estar en la foto, sino decir, yo hice una buena misión porque di lo mejor de mí hasta el último día. Sea en la asignación que sea, si me toca en una rama o no. Porque, y otra cosa también importante que yo creo que nos puede ayudar mucho, o les puede ayudar mucho a los misioneros, es que se hagan parte de los barrios donde están. Que Buen punto. pasa que uno llega y uno dice, por ejemplo, no, es que yo estoy aquí un tiempito. No, ese es su barrio. Entonces uno tiene que notar a los jóvenes, hacerse amigos de ellos, hablar con los miembros, contar un poco cómo es uno, su familia. Yo tenía un compañero que al principio le costaba mucho, porque él decía, no, es que Elder, ¿y usted tenía polola? No, es que yo no hablo de esas cosas. Elder, ¿y usted qué música escuchaba? No, es que esto es después de la misión lo hablamos. Y le dije, Elder, pero hay una parte en Predicame el Evangelio en el Antiguo, en el capítulo 10, de aptitudes didácticas, que decía que el Señor le llamó a usted con sus talentos, dones, ¿cierto? Con sus atributos y cómo es usted. Y que de esa parte, Él te llamó a ti con todo eso para ayudar en el barrio donde te va a mandar. Entonces, yo le decía, Elder, yo por ejemplo en lecciones con los jóvenes, me decían, Elder, ¿y a este equipo le gusta el Colo? Oh, y este es de la U. Y se armaba una buena onda con el joven, porque cuando el Colo perdía, por dar un ejemplo, el joven llegaba molestándote, pues, y se generaba una buena onda. Entonces, por eso digo, es importante que nos podamos hacer parte del barrio y llamarlos como, aunque estemos ahí 6 meses, 5 meses, 1 mes, pero amarlos, porque de esa manera también los miembros sienten en su corazón el deseo de ayudarte cuando tú les dices, oye, me acompañan a esta cita, podemos hacer una noche de hogar en su casa, y ya hay más confianza. Se genera y la obra fluye de forma más natural. No sé cómo es para usted, pero para mí fue así. Sí, yo diría que eso se traduce en éxito. Totalmente. Sí, pensaba, no sé si lo hemos dicho antes en algún capítulo anterior, pero respecto como a estas asignaciones que de repente nos sirve, como que yo escuchaba mucho de repente en la misión que decía, no, te subieron a líder te subieron a asistente, como que nadie sube, ¿cachai? Como que no existe esa cuestión. Pues, o sea, por ejemplo, estábamos hablando antes que acá nosotros pasamos a ser de distrito hasta acá, y el que era presidente de distrito ahora dejó de ser presidente de distrito y no es que bajó, ¿cachai? No existe como eso en la iglesia, no existe como ese rango, o sea, cada uno tiene responsabilidad diferente y en la misión lo mismo. De hecho, muchos, por ejemplo, me acuerdo cuando el presidente Nelson llamó a Elder Oaks y Elder Eyring, muchos dijeron, oh, bajaron a Uchtdorf. Uchtdorf algo mal hizo y lo bajaron. Entonces, como que uno dice, como, ¿por qué? Como si no funciona así. Claro. Es que es muy de hombre natural, pero ya que tocamos este punto, es un buen consejo para los que van a ir a la misión. Ya que no caigan en eso, como de andarse comparando con otros misioneros en cuanto a cantidad de bautismo, en cuanto a las oportunidades que tengan de liderar. En mi caso personal, Ahora, ni a mis papás les contaba yo las asignaciones que tenía. Porque no, a veces he sentido eso, como que los padres de los misioneros, no, que ahora es líder de zona. Entonces, yo ni a mis papás les contaba. es que al final yo creo que son oportunidades de aprendizaje. Sí, uno se moldea mucho en las oportunidades de liderazgo, pero no son el fin en sí mismo de la misión. Exacto. Entonces, el Señor, el que va, a mi modo de entender, es el que va moldeándote. Y si Él siente que tienes que ir a una asignación, pucha, tendrás que ir a una asignación y
y te va a ayudar mucho. O sea, por ejemplo, a mí cuando me tocó ir a tal, a mí en mi barrio me le decían porque hablo mucho tal, me tocó ser secretario de la rama y apoyar al presidente de la rama en varias cosas que ahora trabajando en obispado me ayuda mucho, porque no sé, planificar una reunión sacramental, preparar en ese tiempo el ajuste de diezmo, subir la asistencia, hacer los diezmos, ir a depositar los diezmos, parchar si es que fallaba algún discursante, elegir los himnos, todo ese proceso como administrativo, dependiendo de la misión, uno le puede tocar. Y por ejemplo, si en Antofagasta uno está, puede que estando el Taltal, Diego de Almagro, Chañaral, El Salvador, le toque a lo mejor tener alguna asignación adicional dentro de la rama. Por eso es lo que yo decía de volverse parte del barrio o rama donde uno está. De hecho, es normal en unidades pequeñas que tú como misionero puedes ser consejero o hasta presidente de rama, ¿no? Eres muy protagonista en unidades pequeñas, como misionero. Sí, uno tenía que armar las noches de hogar. Yo me acuerdo que a nosotros hasta nos tocó armar la actividad del 18. Entonces teníamos otro chileno en Claro. Taltal. Fue como, listo, vamos. Hoy hemos Eso- rescatado hartos consejos buenos de este capítulo, ¿ah? Lo único sí que, bueno, estando en Chile, el día 18 y 19 de septiembre son muertos. Son muy muertos, muy difícil. Cuando juega Chile es muerto, es muy muerto. De hecho, nosotros tuvimos en un sector, como estaban en ese tiempo viniendo harto español, por el tema de las plantas solares, fotovoltaicas que están instalando en el desierto, nos topamos con unos musulmanes. Entonces, como los musulmanes no están ni ahí, marroquí, musulmán, de ese estilo, entonces justo jugaba Chile con Brasil y no había nadie, y los musulmanes nos hicieron pasar y nos quisieron escuchar y todo, y nos salvaron literalmente la elección. Bueno, Lección enseñada hoy día, una. Claro, claro, Vamos con 18. musulmanes. Oh. claro. Qué buena. Oye, yo una de las pocas cosas que sabía del norte, por lo menos Antofagasta, es que al ombligo le dicen el pupo, si no me equivoco, que yo me acuerdo de eso. Sí, sí, hay otras cosas que Y también otros nombres también, pues otras cosas. sí, el pimentón, morrón, no me acuerdo, hay otras palabras también que Mira, el morrón. En Bolivia le dicen morrón. O en Perú creo que también. hay Es que otras cosas pucha, ahora no me acuerdo bien, pero sí hay palabras que son, las cambian allá. Otra cosa que quería compartir, cortita, es que para los que se van a la misión, es importante tener una buena comunicación y una buena relación con los compañeros. O sea, somos a lo mejor de distintos países, distintas vivencias, distintas edades, porque a veces uno va a tener compañeros mayores que uno, a veces muy mayores que uno, con distintas formas de madurar en la vida, por así decir. Y es importante que nosotros podamos encontrar el equilibrio, porque el presidente por revelación sintió que teníamos que ser compañeros. Y en ese sentido es importante porque al final el compañero pasa a ser tu familia. Entonces, a veces pasa que los elders tienen, o hermanas tienen una diferencia y no la hablan entre ellos. Se la dicen a otro misionero, al presidente, a la familia. Y yo vi muchos frutos para yo poder disfrutar mi misión cuando yo hablaba las cosas de forma natural. A veces no era necesario esperar al inventario para decirnos, porque el inventario es como una instancia como de ya, yo saco todos los cuchillos y tú me tirás todos tus cuchillos. Pero si uno logra entablar una buena relación, es bien bonito, porque uno, no sé, uno dice, Elder, tengo hambre, vivamos completo, ya, vamos, y yo la acompaño y nos vamos a media. O de repente hay un Elder que no la está pasando bien en la casa y uno lo nota, y uno puede consolar al Elder que no está bien. De repente, no sé, a otro Elder le llega el querido Juan y va a andar bajoneado. Entonces, son situaciones que pasan. Entonces, el compañero debe ser un apoyo, debe ser familia, y a veces uno no sabe lo que el otro misionero está pasando, está pensando. Entonces, si uno se esfuerza por amar primero a su compañero, por entablar una buena relación con el compañero, esa yo creo que es la primera base para que, si el compañerismo esté bien, el trabajo va a ser bueno, porque va a estar el espíritu entre medio, y producto de eso van a haber más lecciones, y aparte que los miembros también notan cuando un compañerismo no anda bien entre ellos. Entonces, Ojalá, por eso es sí, importante. ojalá no caiga el chisme con los miembros, sobre todo. Eso que tú mencionabas al principio. Claro, Ay, entonces que por mi eso compañero no tiene ni un brillo. claro.
Entonces, por eso es importante que como compañeros se puedan hablar las cosas con tranquilidad, con confianza y llegar a acuerdos. Yo creo que esa es la mejor preparación que la misión te da para el matrimonio, la capacidad de poder hablar tus diferencias, exponer tus puntos de vista y planificar juntos. De hecho, como dato, ya en el Predicando Evangelio Nuevo cambiaron la palabra inventario. Ahora es un Ah, consejo. Mejor todavía, pues, mejor todavía. Sí. Entonces, eso y bueno, otra cosa que me vino a la mente es que hay una escritura en Doctrina y Convenios 100 que el Señor dice que para el profeta José Smith y todo, para el Señor era conveniente que se quedara en ese lugar donde está situada esa sección. Y a mí me llegaba mucho porque en las misiones siempre pasa que dicen, no, y es que esta zona es mejor, en este barrio se bautiza, en este barrio no, esta zona es más difícil. Y a veces uno dice, chuta, y te toca en la zona difícil, y uno dice, ya, no voy a bautizar, en ese barrio no pasa nada, y uno mismo se bajonea. Y el presidente nos decía, sin fe, Dios no puede hacer milagros, entonces el misionero tiene que ser el primero en tener fe de que va a ocurrir algo ahí. Entonces eso primero pensar, o sea, independiente que otros miembros te digan, no, oiga, aquí años que no se han bautizado personas, hay que darle más. Porque alguien ahí, el Señor va a necesitar que nosotros podamos enseñar, a lo mejor preparar el camino para más adelante, pero no sacarnos que se saquen de la cabeza, por así decir, este prejuicio de que hay zonas mejores que otras. Porque siempre hay alguien que te va a escuchar, siempre hay alguien que va a estar dispuesto, ya sea un joven a lo mejor que necesita de tu influencia para irse a la misión, sea una familia menos activa que va a volver y en el futuro se va a sellar, sea alguna familia que no le esté pasando bien, algún amigo de la iglesia que se va a convertir al evangelio, pero siempre pensar que si el Señor me llamó con este compañero a esta misión, en esta zona, en este tiempo, es porque Él me necesita y sabe que hay algo que yo puedo hacer ahí. sí. A veces hasta las mismas unidades necesitan misioneros, no sé, animados, por ejemplo, o no sé, que sepa algo del manual, qué sé yo. Sí, a veces los misioneros mismos son los que ayudan al líder misional y, oye, que hagamos una noche de barrio para aprender al barrio y vamos motivando, hagamos una actividad deportiva con los jóvenes, si está dentro de las normas, no sé, prendamos y qué hacen para fiesta. Y van saliendo iniciativas que a veces uno como misionero trae desde su propio barrio o desde la misión y ayudan a que ese barrio también se motive. Claro. Desafíos de lectura, noches de hogar. Es por eso digo, independiente, para mí no hay ningún barrio muerto. Nunca, ni barrio ni rama. Siempre hay algo que uno puede hacer. Sí, po. Me acuerdo que mi presidente decía que con una persona que quiera o que pueda trabajar en la unidad, ya con eso se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. De hecho, yo tuve una entrevista con un joven que sentía que no había sido suficiente en la misión, por esto mismo, porque a veces pensamos en posición, los números, el tiempo, y yo le decía, es que lo que pasa es que a veces como iglesia o como miembro cometemos el error de pensar en la misión de Alma, de Amón, de 200 personas, y uno dice, pero ¿y Abinadí, por ejemplo? Abinadí no vio ni un bautismo, o sea, en términos actuales, Abinadí no vio a alguien que le dijera, te creo. Nada, o sea, Alma creyó después que se murió, después que ya no estaba físicamente. Entonces él ni siquiera vio algún logro de lo que él hizo. Entonces, de ahí es donde yo después ya he internalizado y tratando de hablar con los jóvenes cuando tengo oportunidad de que el éxito en la misión se mide de acuerdo a lo que tú pudiste darle al Señor. Y el Señor es quien acepta esa ofrenda de rectitud. Entonces, si a veces hay tiempos difíciles, si a veces pasan cosas en la casa, si a veces, por ejemplo, las cosas no salen tal como las planeamos, la mejor manera de poder tener éxito es seguir adelante, confiando de que el Señor va a hacer su parte también. Porque a veces, como dicen, no, es que entonces uno dice, Abinadí fue mal misionero. No, él hizo lo que el Señor le pidió en el tiempo que tenía que hacerlo. Y no por eso es menos que Amón, o tiene menos oportunidades que las que tuvo Alma. Ambos son buenos misioneros porque hicieron lo que el Señor les pidió y fueron obedientes. Y a raíz de eso, el Espíritu Santo hizo su parte. Exacto.
De hecho, algo que a veces no se habla mucho, pero también puede pasar que quizás un misionero no tan bueno, quizás puede mostrar como frutos o bautismos. Y eso también a veces, oh, él bautiza mucho, buen misionero. Y a veces uno en la interna no sabe. Entonces, que no sea factor eso para medir qué tan buen misionero El van a ser éxito. ustedes. Exacto. Oye, Claro, ahora, eso no significa que no se pueda bautizar. De hecho, es lo que nos decía nuestro presidente. O sea, la iglesia nos pide de forma mensual que vayamos informando como misión, entonces significa que en el mes se puede bautizar, decía en esta misión. Por ejemplo, algo que era, por ejemplo, las lecciones con miembros. Trabajar con indicadores era súper bueno siempre y cuando uno no se fuera al lado de los números obsesivos. Pero él nos decía, Elder, ¿ustedes creen que es posible tener 7 lecciones con miembros en la semana? Y algunos, es que es difícil, es que aquí el barrio no nos acompaña. Él decía, Elder, piénselo así, o hermana, significa que usted cada día de la semana va a tener una lección con miembros. ¿Usted cree que si usted ora y se hace parte de su barrio, el Señor no le va a dar una hora de su día con un miembro? Entonces decía, esto es tema de que ustedes tengan fe, de que ustedes se hagan parte del barrio y que confíen, porque eso va a salir de forma natural. Porque el Señor puede darles la oportunidad de tener un miembro cada día por una hora si ustedes trabajan 8. Entonces decía, Claro. todos los milagros nos decían van a ocurrir de acuerdo a la fe que ustedes ejerzan. Y la fe se traduce en obras. Ser obediente, volverse parte del barrio, acatar las normas de la misión, amar a los compañeros, respetar a la gente con la que uno sirve. Todas esas cosas, aunque se vean minúsculas, como se Iván, a veces hay líderes que no sigan tanto estas cosas y bauticen igual. Pero lo importante es la compañía del Espíritu Santo. Claro. Sí, por supuesto. Oye, Fabián, y bueno, ya para terminar, en estos 2 años que estuviste por allá por el norte, ¿tuviste alguna experiencia, anécdota espiritual, chistosa, no sé, algo que de repente marcó tu misión y todavía te acuerdas que de repente podrías compartir con nosotros? Yo antes de la misión recibí impresiones a través de susurros y a veces me costaba, digamos, como seguirlos, por así decir. A veces sí, a veces no y todo. Y yo me acuerdo que el primer contacto que yo hice, íbamos caminando en Antofagasta con mi entrenador y mi entrenador me dijo lo siguiente, me dijo, Elder, si usted siente hablarle a esta persona, yo voy a ir, aunque yo ya le haya hablado antes. Pero si usted siente hacer esto y hablarle y enseñarle, yo le voy a seguir. Porque usted tiene que aprender a escuchar al Espíritu. Entonces yo salí con confianza, atento a lo que estuviéramos hablando, y me acuerdo que pasamos por una familia que había unos chicos afuera y yo como que no, y sentí, anda, y me devolví. Y me devolví con mi papito y empezamos a hablar, y justo era una familia menos activa de Bolivia. Y empezamos a hablar, empezaron a ir a la iglesia, recibieron sacerdocio arónico, se empezaron a activar y fue súper bonito la experiencia. De hecho, yo les quiero harto. Y fue por aprender a escuchar ese susurro. ¿Por qué digo esto dentro de otras tantas experiencias más? Porque a través de ese susurro, aprender a escuchar al Espíritu Santo en ese sentido, me ayudó después de la misión a saber que mi esposa era mi esposa, que mi carrera era la que tenía que estudiar, dónde tenía que vivir, qué tenía que hacer, si aceptar esta oferta de trabajo o no. Entonces, eso para mí fue como la mayor lección de la misión. Fueron como 2 años de aprender, a practicar, por así decir, a escuchar el Espíritu Santo, y que a veces el Espíritu te dice cosas en la misión que uno dice, oye, pero esto es chamullo mío, ¿no? De repente el Espíritu te hace sentir, prometer una bendición y uno dice, pero ¿cómo lo hago? Y uno siente esa influencia de hacerlo. Y yo creo que eso es lo que a mí más me marcó, porque todo el resto vino de ahí. Vino de ahí. Por ejemplo, tuvimos un hermano que trabajaba en el cementerio haciendo mausoleo, y él tenía que ir el domingo para poderse bautizar,
y tenía un mausoleo que no podía, que tenía que entregar el martes. Entonces él dijo, Eldre, no voy a poder ir a la capilla porque yo estoy atrasado de mi trabajo, ya tengo la asistencia para el bautismo porque ya conocí el sistema, así que no hay problema. Porque si no, esto me pueden echar porque yo lo tengo que terminar, entregar urgente. Y sentimos súper fuerte con mi compañero extenderle la promesa del día de reposo. Y él dijo, ya, les voy a hacer caso, ya voy a ir. Cuento corto, el domingo fue a la capilla, se quedó a todas las reuniones, que en ese tiempo eran 3 horas, y no fue a trabajar de la tarde. Y la familia le fue a ayudar el lunes, y llegan el lunes y le dicen, no, tranquilo, porque el mausoleo lo necesitamos para este martes, porque vamos a mover el cuerpo de no sé quién para acá, pero no lo vamos a hacer esta semana, lo vamos a hacer la próxima semana. Entonces tiene una semana más para poder trabajar. Y ahí nosotros nos pusimos al lado porque dijimos como... Entonces por eso es lo que decía, o sea, aprender a escuchar ese susurro y seguirlo fue para mí la lección más valiosa de los 2 años. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy, agradecido de ese tiempo. Oye, qué tremendo. Yo creo que si logras eso en tu misión, que el espíritu hable ahí por lo puedas canalizar en todo eso, o sea, date por pagado. Así que, oye, agradecido por este tiempo que has tenido, Fabián, con nosotros, con las personas que nos ven ahí por YouTube. Y nada, no sé, Fabi, algo que agregar. No, buenísimo, mucho consejo, mucha experiencia. Ojalá que le sirva al que de repente abrió su llamamiento y le toca servir por el norte. Eh, Hasta experiencia respecto al clima, cultura, todo eso, que es un poco el valor que queremos entregar. Así que agradecido, Tocayo, por este tiempo y nos estaremos viendo de repente por ahí por cualquier partidito de baby, alguna cosa. Algo que salga. Acuérdense de seguirnos en Instagram, suscríbanse aquí al canal, compártanlo ahí con las personas que ustedes consideren que les va a gustar hablar de la misión o de los futuros misioneros. Así que nos estaremos viendo hasta un próximo capítulo. Nos vemos, gente. Chau, 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 chau.